Muy buenas, ¿qué tal? ¿Vais llegando por ahí? Buenas compis. Una tarde. Bueno, muchas gracias por seguirnos un día más, ¿eh? Vamos a intentar echar un ratito. Muy buenas, Borja Pérez. Hello. Uy. Uy, ¿qué has hecho? Cosas del directo. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bien. Muy bien, aquí muy bien. Te veo aquí en la bodega, ¿no? Estupendo. En mi casa con la cuarentena. ¿Dónde si no? Oye, genial. Pues oye, muchas gracias antes que nada por aceptar nuestra invitación y echar un ratito aquí con nosotros. Bueno, se agradece. Están ahí Gracias. todos los compis. Nos oímos un poco con Dime. retorno. A ver si conseguimos. ¿Sí? ¿Tú me Puede oyes ser. bien? Sí. Bueno, pues nada. Nada de eso, que gracias por estar aquí y empezamos al lío, ¿no? Nada, gracias a ustedes y bueno, es una buena iniciativa la de Isma y tuya, así que contento de Bueno, estar un ratito con todos. la idea era echar un rato, tomar un vino y tener la excusa. Yo hoy te toco a ti. Dicen que soy yo, no Bueno, sé si se me escucha mal. A ver. Bueno, pues yo, para iniciar un poquito esta conversación, me gustaría que hiciéramos, que nos contaras, que empezáramos a hacer como un zoom desde arriba con una cámara, si te viene bien, si te apetece, y que viésemos un ujú, poco a nivel general las Islas Canarias, un poco la historia, ¿no? También remontándonos un pelín atrás y poco a poco ir acercándonos hasta tu bodega y hasta la actualidad. ¿Qué te parece? bien. Lo primero de nada voy a descorchar porque a secas no vamos, Yo así también, yo que también. bueno, Así yo mejor voy a enseñar combina, ya. venga. Lo mío es un vino de una persona que tiene mucho que ver con mis inicios y bueno, el Molar de Casa Castillo, un 2016, es Garnacha 100% de la finca. Y bueno, después iremos un poco contando del vino y un poco de la relación con José María y todo lo que conlleva, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle al lío y... Oye, pues creo que vamos un poco en la misma línea, porque yo estoy A abriendo ver qué... algo que también tiene algo que ver con José María, porque también es de un gran amigo y también tiene que ver con nosotros, con el día que nos conocimos. Es un vino de nuestro amigo Javi Redé, Ah, sin más, vale, vale, vale. Un grande, buen ¿vale? amigo también. Luego charlamos si quieres de los vinos. Bueno, pues adelante, Borja, cuando quieras, todo tuyo. Está bueno esto, ¿eh? ¿Está bueno? Bueno, sí. Bueno, yo creo que por poneros un poco en situación, la historia de Canarias viene de bastantes siglos atrás. Eh, una de las cosas importantes, nunca hubo filoxera, por lo tanto nuestro material genético se conserva 100% original y durante los diferentes siglos que hemos estado cultivando viña hay muchas procedencias. Al final Canarias siempre fue un punto de paso para los diferentes navíos que pasaban, pues, que iban a América o que iban hacia la otra parte del mundo, ¿no? Y creo que todo el mundo que pasaba por Canarias lo hacía como un punto estratégico para punto de enlace, ¿no? Es decir, un término intermedio en el mundo y mucha gente pasaba por aquí pues para víveres, para agua, para vino. Entonces, cada uno que venía traía también su variedad y los que se quedaban, los colonos, pues tenemos influencias portuguesas, tenemos influencias de Mallorca. Entonces, cada uno traía su forma de cultivo y su variedad y así a día de hoy pues se conservan muchos de esas estructuras, ¿no? Tanto de cultivo como variedades. Entonces, poniéndonos un Ujú. poco atrás, Canarias tiene un boom bueno, que todo el mundo conoce. La época de Shakespeare, Malvasía, pues fue nuestra reina, nuestra variedad reina. Creo que a día de hoy sigue siendo como variedad, no como superficie, pero sí como para mí la mejor variedad de las blancas con diferencia, ¿no? Pero bueno, en ese pasado los vinos de Canarias que eran famosos eran vinos dulces fortificados que se utilizaban como negocio, ¿no? Es decir, una recopilación de la historia donde hay muchos descubrimientos de zonas, como por ejemplo Botany Bay se descubre como un vino de Tenerife, que eso está catalogado y está en papel escrito.
Hay contratos, hay monedas de cambio, hay pagos. Entonces, bueno, en el siglo XVI-XVII, Canarias, bueno, después de esos Malvasía dulces, que fue lo que nos dio un poco la visibilidad a nivel mundial, Madeira nos come mucho terreno, copiándonos nuestros vinos, haciéndolo pues quizás a lo mejor más baratos o como fuese, ¿no? Que nos quitan ese mercado. Y a partir de ahí hay también un momento que Canarias vende muchísimo vino, sobre todo a navíos que pasan por Canarias para ese tipo de expediciones, de, pues, ya sea guerra, sea descubrimientos o lo que sea. Y es el momento de las variedades, de los vinos blancos secos sin malvasía, que se llamaban bidueños o bidonia, que de ahí un poco sabe lo que utiliza a día de hoy Jonathan en Suertes y nosotros en el vino blanco que hacemos multivarietal. Y eran vinos eran vinos secos que se fermentaban sin malvasía y se vendían, sobre todo los navíos que pasaban por Canarias, como sustento más que como negocio. Es decir, la malvasía siempre fue para negociar y los vinos blancos secos eran para sustento para las travesías. El agua estancada se pudre, entonces salían muchos navíos de Inglaterra, llegaban a Canarias ya muy, muy justos de agua y lo que cargaban era vino, no era agua, porque al final las travesías largas el agua no aguantaba y el vino sí. Eran vinos con graduaciones alcohólicas altas, quizás, ¿no? Y al final pues era lo que les mantenía un poco ese líquido elemento, que no era agua. A partir de ahí, bueno, siempre hemos tenido historia, no tenemos filoxera, eso nos permitió mantener todos los sistemas de cultivo y las variedades hasta el día de hoy. Y han habido, pues eso, nuevas variedades que han mutado, variedades que han sido cruces genéticos entre unas y otras, ¿no? Es decir, hay variedades censadas en Canarias que no hay registro en otra parte del mundo, es decir, que son originarias de aquí, como la marmajuelo, la malvasía volcánica, que es un cruce entre listán blanco y marmajuelo, si no me equivoco. Entonces, bueno, en definitiva... Una pregunta antes de que avance. Una duda que tengo yo, porque yo he leído en algún sitio que la filoxera no afectó, pero no afectó porque antes había habido una plaga de mildiu terrible que había arrasado prácticamente con todo y no había nada que la filoxera. ¿Esto no es cierto? Yo creo que ahí no sé qué sentido tiene porque al final piensa que una planta, aunque esté afectada por mildiu y pierda el brote de ese año, por ejemplo, ¿no? Porque es un mildiu que arrase, la planta sigue estando viva. Entonces, al final, la filoxera te puede atacar. Normal, es decir, el aislamiento permitió que no llegase a lo mejor ese momento material afectado, que no sé, y porque el control de Canarias pues es el que es. Y a partir de ahí dicen que los suelos volcánicos, piensa que en Canarias los suelos volcánicos sí, son origen volcánico, pero las zonas bajas de la vertiente norte, por ejemplo, donde yo más controlo, en Tenerife, son suelos más arcillosos, que ahí podría trabajar la filoxera, aun siendo suelos volcánicos, y las partes más altas son suelos más arenosos, un poco más de basalto y a lo mejor le costaría un poco más trabajar. Pero bueno, si ves un poco el perfil de suelos de lo que a día de hoy en España, por ejemplo, los viñedos que están a pie franco son suelos quizás más arenosos, donde la filoxera no trabaja bien, pero creo que aquí, si hubiese entrado, creo que igualmente hubiese arrasado muchísimo viñedo. Así que bueno, tocamos madera y que nunca llegue nada afectado, porque al final sería el fin de nuestros días como elaboradores, ¿no? Luego precisamente hablaremos de suelos, porque me parece interesante, porque creo que hay una tendencia a generalizar en Canarias, ¿no? Hablamos de suelos volcánicos, pero creo que hay muchos matices dentro de ellos. Así que luego cuando nos acerquemos ya un poquito más a lo que es tu proyecto, si te parece, retomamos el tema de los suelos, ¿vale? Vale. Y bueno, a partir de ahí yo creo que para entrar en los últimos 50 años, donde otras zonas se han puesto las pilas y han hecho cosas bien, nosotros creo que no hemos hecho nada. En una visita de Pitu Roca a casa, creo que fue en 2016, si no me equivoco, nos decía, lo bueno que tienen, que es no haber hecho nada, es que tampoco han hecho nada mal. Entonces ahora partes de un mercado, por así decirlo, virgen para los vinos de Canarias y bueno, se están haciendo cosas muy importantes en los últimos 10 años y eso nos ha permitido pues llegar al mercado internacional más bien virgen y con expectativas de seguir en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, Canarias en los últimos 10 años son cuando diferentes proyectos como Suertes, Matías y Torres en Vínate y demás, pues ha puesto un poco a los vinos de Tenerife y los de Canarias en general en el mercado internacional y ya no es descabellado ver vinos de Canarias en cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, Suertes a día de hoy vende en 33 países o 34, si no mal no recuerdo, así que al final ya es una presencia importante de vinos canarios en el exterior. Sí es cierto que antes de esto hubo algunos vinos que llegaron al mercado internacional,
pero a lo mejor no tuvieron continuidad como han tenido otros proyectos ahora, ¿no? Quizás estamos muy de moda, pero ahora el tema es dejar de ser moda y afianzarnos como proyectos de futuro, ¿no? Y que al final los vinos de Canarias se sigan bebiendo como se hace ahora y que seamos proyectos que se sustenten en el tiempo. Oye, dale un poquito al vino, que dicen por ahí que estás muy serio. ¿Es que estás concentrado o pasa algo? Pero si yo soy serio normalmente. Que son un poco maleantes por ahí los compañeros con los... Oh, Sí, genial, hay pues algunos seguimos un poco. que... Ahí tienes mucha gente de tu Sí, tierra además que nos está viendo hoy. sí. Oye, y Bueno, dime un centrándonos ya poco. un poquito y yéndonos a tu zona. ¿Cuándo empiezas tú? ¿Cómo arrancas? ¿Y cómo se gesta lo que es en la actualidad hoy tu proyecto? Bueno, mi trayectoria en el vino se remonta ya unos cuantos años atrás, parece que no, pero llevo elaborando algunos años. Aun siendo joven, yo recuerdo el cambio. Bueno, yo soy la cuarta generación de la familia haciendo vino. Desde el año 29, mi bisabuelo fue el que empezó con el legado familiar. Y elaborando en esta bodega, mi abuelo empieza en el año 82 en este edificio en el que yo hoy me encuentro, que lo hizo él antes de ahí. Y bueno, a partir de ahí, en el año 93, ya mi abuelo, bueno, a una cierta edad, un poco cede el relevo a mi padre y mi tío. Son tres hermanos, uno de ellos no quiso saber nada de la bodega, que quizás fue el más listo. Y otros dos, pues, bueno, mi padre y mi tío, pues son los que un poco cogen el mando. En ese momento, en el año 94, es cuando se crea la DEO y Condautisora y algunas otras de Tenerife. La primera fue Tacoronte Centejo, que fue en el 89, y después vinieron el resto, ¿no? La Ortava, Valle de Buey, Maragona y Coen. A partir de ahí surge un cambio generacional y con la DO pues tenemos que adaptarnos un poco, o tienen que adaptarse un poco al panorama más de cambio de perfil de vino. Mi abuelo elaboraba vinos muy sencillos y normalmente, bueno, sobre todo era blanco, y cuando empieza mi padre y mi tío cambian un poco la dinámica de la bodega. Empieza, bueno, ya tiene la primera prensa, el equipo de frío, es decir, un poco más de tecnología que en ese momento no había. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, se va vendiendo todo. En ese momento en Canarias es una época de bonanza donde casi todo el mundo tenía dinero y no importaba un poco la calidad del vino, casi todo se vendía, ¿no? Entonces, a partir de Contrólate el ahí... micro, contrólate el ¿Eh? micro que debe de estar rozando con algo y hace ruido. Nos avisan. Vale. Pues a partir de ahí, bueno, se sigue elaborando y yo teníamos un enólogo, Fermín Pérez, que fue un enólogo importante en Canarias porque fue de los primeros con titulación, trabajaba en varias bodegas, entre otras Teneguía y demás. Y a partir de ahí, bueno, en el año 2007, 2006 es el último gran cosechón de la comarca. Fue un año, vamos, sin precedentes, donde nos cogió un poco por banda y mi padre y mi tío no supieron gestionar la situación y bueno, llenamos la bodega hasta donde no pensábamos, crecimos muchísimo, un 26%, una cosa así, fue una burrada. Y después, bueno, en 2007 me tocó a mí coger el legado porque, bueno, fue con diferentes problemas. Tuvimos que despedir al enólogo, es decir, vamos, nos vimos como quien dice en la mierda. Y empezamos a trabajar con mi criterio, con mis errores y con mis aciertos, ¿no? Y a partir de ahí yo era el que elaboraba, yo era el que vendía, era el que hacía todo, menos firmar los cheques, era el que hacía todo, ¿no? Y en 2010, bueno, ya me surge por la cabeza con hacer algo diferente porque lo que hacía realmente no me terminaba de llamar la atención. Y en 2011 es cuando arrancamos el proyecto de Ignios. Ignios empieza como un proyecto que yo denominé locura porque empezamos sin ningún tipo de sentido ni ningún objetivo, por así decirlo, claro, sino hacer vino, disfrutar haciendo vino, hacer algo diferente. Y diseñé un poco un proyecto en mi cabeza que era vinos de parcela con monovarietales, ¿no? Entonces, en 2011 Tú ya lo empezamos con una tenías finca claro de... en ese momento, ya veías que el camino que querías coger era ese. Sí, sí, porque creo que, aunque otras bodegas habían hecho un trabajo de recuperación varietal y demás, que estaba bien, pero creo que podíamos aportar algo. Tampoco en ese momento tenía yo un criterio, ni mucho menos el que tengo hoy, ni el mercado era un poco más maduro como es hoy, pero dije, bueno, no tengo nada que perder. Y mucha gente, cuando se enteró de una finca que había alquilado y demás, que es la de Oso Negro, bueno, hicieron diferentes comentarios como que esa finca no era buena, en que quizás me podía arruinar, una variedad muy complicada de trabajar, con muy poco rendimiento y demás. Pero bueno, no sé, al final empezamos a trabajar con esa Sí, parcela. parece que hay problemas aún con el micro, que suena o Es que no que sé, roza.
No sé, si no prueba a quitar los cascos, que igual nos escuchamos bien. Vale. A ver ¿Ahora? ahora. Sí, ahora parece que sí. Bueno, empezamos con esa finca, empezamos a trabajar, en 2002 incorporamos otra con lista en negro y en 2013 otra con la de Vijario. Entonces, la idea era hacer eso, disfrutar haciendo vinos, un proyecto pequeño. Yo solapaba los vinos de la familia con lo que yo empezaba a hacer y salimos al mercado en 2013. A finales de 2013, con 3 añadas elaboradas, trabajando en la añada 2014, una locura, ¿sabes? Aparentemente en el papel una locura, lo que pasa es que trabajaba en otras cosas y buscaba dinero debajo de las piedras para meter al proyecto, ¿no? Y en 2014 yo adquiero la bodega familiar, la compro, no hay un cambio de generación como mi abuelo y mi padre, compro la bodega y en 2014 decido quitar la línea de vinos de la familia, que lo habíamos hecho muy mal y no tenía sentido seguir con esto. Y ya, bueno, pues empezamos con el proyecto de Artífice, que es un proyecto basado un poco también en la viticultura de la comarca y de hacer un poco más de volumen de vino, porque Igneos al final es muy, muy limitado y con eso no vives si no vendes a unos precios estratosféricos, que ni mucho menos. Entonces empezamos un proyecto piramidal con un poco más de sentido, con un poco más de criterio, que es Artífice a día de hoy, con 3 niveles de vino, de Vilás, pues vinos de paras y vinos de parcela. Y bueno, es un poco lo que a día de hoy hacemos, ¿no? Cuéntanos un poquito más de ese proyecto de Artífice. Artífice, claro, yo he ido sumando parcelas, la viticultura de la comarca y de la isla en general, o de las islas, es un auténtico desastre, porque no hay cambio generacional, el viticultor pues cada día es mayor, y vamos a tener problemas porque en 10 años la viticultura de Canarias se va a terminar, si las bodegas no cogen el toro por los cuernos y empiezan a trabajar el campo. Es decir, aquí el 90 y no sé cuántos por ciento diría, o el 90% de las bodegas, muchas de ellas no tienen ni un metro cuadrado de viña. Entonces, trabajando de esa manera, trabajando siempre con el viticultor, pues tienes mucho problema de especulación, sobre todo los años que no hay uva. Y en los años normales, pues bueno, va bien, pero cada día hay menos. Cada día hay fincas que se abandonan, que no se recuperan, que no se planta viña, prácticamente nada. Entonces, pues poco a poco va disminuyendo la capacidad de uva, ¿no? Entonces, es una pena, pero es la realidad. Y Artífice lo creamos un poco para algunos viticultores que llevan trabajando con nosotros muchos años dentro de la bodega familiar y que son súper buenos, que no puedo decirles que, vamos, son mejores que yo. No podía decirle que no entraban, que no lo iba a comprar la uva. Es decir, llevamos trabajando algunos de ellos desde la época de mi abuelo. Entonces, al final, tenemos que hacer un proyecto donde ellos también estuviesen dentro. Y a día de hoy, la mezcla de parcelas que yo trabajo y parcelas que trabajan viticultores, que a día de hoy puede ser el 50% de una cosa y de otra, ¿no? Vale, nos preguntan por aquí, ¿me escuchas? Perdón, no sé si te he Sí, sí, sí. cortado o estaba... Sí. Sí, no, Nos está bien. pregunta No, Tao no, y bueno, Dime, perdón. dime. Esto Que debe bueno, ser que el Artífice a retardo día de hoy, de aquí. sí, a día de hoy Artífice, eso, son 3 segmentos de vino, de los cuales tenemos 2 cubiertos en la escalera, los Vilás, que serían 3 vinos, el listán blanco, vidueños tinto, y 2 vinos de paraje, y trabajando en algún vino de parcela, y bueno, y ahí también nos permitiremos seguramente sacar algún vino que no tenga por qué tener continuidad en el tiempo, sino alguna cuvée, alguna variedad que nos guste, alguna barrica que nos guste, sacarla y cuando se acabe se terminó, ¿no? Y un poco ese es el trabajo a día de hoy. Bueno, a ver qué dice Tao. Cuéntanos cómo bodegueros Sí. trabaja la viña en Canarias. ¿Cuántos bodegueros trabaja la viña? Bueno, no sé, Tao. Al final, la viticultura de aquí siempre ha sido viticultura de fin de semana. Viticultores profesionales habemos muy poco. Yo me catalogo como viticultor. Lo de hacer vino es una consecuencia de trabajar la viña. Pero muy poca gente. Al final te das cuenta de que hay gente que no pisa la viña en todo el año, sino para ir a hacer el control de maduración y decirle al viticultor que vendimia. Entonces después, bueno, quizás ahora mismo no estamos en el momento, pero algún día tendrá que haber una diferenciación entre los que realmente trabajamos en el viñedo, hacemos vino y tenemos ese tipo de riesgo, porque al final el trabajo es el mismo para tener 500 kilos o 5.000, y otra gente que compra uva y que al final pagas el kilo de uva
muy bien pagado que esté, si te da igual que el precio puede estar muy bien pagado, pero si me traes cero, te pago cero, y el trabajo de todo el año es cero. Entonces, Claro. eso, a los que dedicamos a la viticultura, que estamos morenos, no de la playa, sino del sol del campo, estamos todo el día ahí trabajando, pues, oye, y hacemos un esfuerzo, porque al final los costes fijos son brutales, y quien se dedica a la viticultura sabe de lo que hablo. Entonces, Claro. bueno, hay años donde hay parcelas que no te dan un kilo de uva. O trabajar viñedos 4 años para empezar a coger un kilo de uva al quinto, porque estaba en muy mal estado. Entonces, eso solo lo sabe el que lo trabaja. El bodeguero que no trabaja el viñedo, si no me traes uva, al final no te pago. Es decir, no tengo ningún tipo de riesgo. Tienes el riesgo de quedarte sin vino porque no tienes uva que comprar. Pero bueno, eso es otra cuestión. También No puede hablemos ya tener. de fraude y esas cosas. Sí. Sí, vamos a dejarlo si quieres para el final. Bueno, oye, yo sé que hay una figura importante, que es una de las figuras que además está en tu copa ahora, que es José María de Casa Castillo. Cuéntanos qué supuso para ti y en tu evolución como bodega, José María. Bueno, yo creo que el mundo del vino es un mundo donde conoces a muchísima gente, donde compartes con muchísima gente y siempre hay personas que te dejan marcas, ¿no? Algunas buenas y otras no tan buenas. Pero José María siempre, es decir, yo hago un viaje en 2011 bueno, por diferentes motivos y voy a verle y me cambia el chip por completo. Yo había arrancado con el proyecto de Ignios, pero cuando voy a Casa Castillo, yo prácticamente José María no lo conocía, lo conozco por otro amigo que tenemos en común, que es Alberto de Trasegar, de una distribuidora de aquí, y me pone en contacto y bueno, voy a verle y bueno, José María, quien lo conozca sabe cómo es, ¿no? Siempre es un tío que tiene una sonrisa para recibirte, que te va a dar lo mejor y más. Entonces, bueno, vamos a su casa, nos enseña la viña, veo todo y claro, cuando vas allí, eso, y yo soy una persona que me fijo mucho en los detalles y que soy como una cámara fotográfica sacando imágenes en mi cabeza, me da un poco ese vuelco de filosofía, de decir, oye, lo que este tío hace aquí en no sé cuántas hectáreas, que son muchas, ¿por qué no hacerlo nosotros a nuestro tamaño, ¿no? Entonces te empieza a explicar y yo creo que José María es de las personas o Keiko, para nosotros, es de las personas que de 10 palabras que te diga, las 10 te van a dejar algo, ¿no? Misa. Y te van a enseñar algo. Y es un tío, pues, muy curtido en el mundo del vino, que ha viajado mucho, que conoce mucha gente, que ha apostado mucho por su zona, por su filosofía, por su trabajo, sacando un poco de aquí, de allí, de todas las zonas donde llegó a trabajar cuando era joven. Entonces, claro, una persona de este tipo, como muchas otras que me han ayudado, son de las que al final te dejan marca y José María fue el primero y siempre ha sido la persona que si he necesitado algo ha estado detrás del teléfono. No he tenido el placer de trabajar con él, la verdad. Ojalá hubiese sido uno de esas personas con las que hubiese elaborado, pero no es el caso. Y la verdad que me marcó muchísimo. Y bueno, este vino, el que estoy viviendo hoy, que es el Molar 2016, no es exactamente esta añada, pero en ese entonces, José María nos sacó una botella sin etiqueta y sin nada, y bueno, esto es algo nuevo que voy a sacar y tal. Y nos contaba un poco de la garnacha, ¿no? Es decir, de su apuesta por una variedad en una zona mediterránea, con un perfil totalmente diferente a quizás lo que se hacía en la zona y bueno, un poco con un criterio diferente. Ya de por sí, a él el Val Tosca fue un vino que siempre le ha funcionado muy bien porque es una syrah fresca y demás, y la verdad que el tío lo clava año tras año. Pero el Molar, cuando a mí me lo sacó, era la primera añada y todavía no se había lanzado al mercado, tenía muy pocas botellas. De un viñedo joven dije, hostia, ¿esto qué coño es? Entonces se lo Que dije, digo, tío, cambio. me parece un vinazo, aun siendo un vino de viñas relativamente, bueno, viñas jóvenes, con bajos rendimientos y demás, una zona de secano, una zona caliente como puede ser el Mediterráneo, pero bueno, que él está tiene una cierta altura y bueno, una finca que para mí es la bomba. Entonces, Qué claro, el bonito. trabajo de José María en el viñedo es increíble. Entonces, para mí, todo ese viaje lo recorreré toda la vida porque me dejó eso ahí clavado. Y bueno, es una persona a la que aprecio, a la que admiro y que hace un trabajo increíble. Y casualmente, no sé por qué, pero hablas con más gente y si todo el mundo te dice lo mismo. Es decir, José María, y el que lo conoce, el que ha estado en su casa y demás, siempre te dice lo mismo. Y también ya no solo a nivel vinos y a nivel viticultura, de lo que te puede enseñar, también es una persona que te enseña a beber otras cosas, a abrir la mente y sobre todo a ser quizás honesto y defender a esa gente que te ha ayudado, ¿sabes? Que al final
el mundo del vino es súper bonito porque conoces mucha gente increíble, pero bueno, yo siempre lo he tenido claro, es decir, que hay que ayudar porque a mí también me han ayudado y es lo que él hace y lo que sigue haciendo, ¿no? Pues precisamente lo hablábamos, ¿no? Que cuando yo he sacado el vino, que José María también tiene que ver con Javi aquí en el Mediterráneo, en Valencia, Valencia, Alicante, con quien hables, todo el mundo tiene en su boca a José María como un referente, como un amigo, como una buena persona y como aquella persona que les cambió un poco el chip. A mí, de hecho, Javi siempre me lo nombra como uno de los referentes y alguien en quien fijarse. Aprovechando ya que hablamos de él, pues bueno, Javi aquí en este Simeta es el 2018, también recupera la Arcos, una variedad de aquí de la zona que no se elabora prácticamente nada, de una parcelita también del año 1970 o así, y también dándole ese giro a los vinos como le da José María, ¿no? Frescura, mirando al suelo, mirando al paisaje e intentando recuperar esa identidad. Yo creo que él ha marcado mucho toda la zona y como veo, hasta Canarias llega su influencia. Yo creo que toda persona que pase por Casa Castillo, al final algo le queda marcado de ahí. Y al final a mí me ha quedado mucho marcado y a ver, se lo agradeceré toda la vida porque siempre ha estado para cualquier cosa, es decir, cualquier duda, no sé, a día de hoy, con el corcho que trabajo, con Francisco Sagrera, que es para mí otro de mis ahora mismo grandes amigos del mundo del vino, porque lo aprecio un montón a Francisco, a Cisco, me lo presentó él. Y trabajo con esos corchos por él y ahora con Francisco tengo un vínculo súper importante que ya me puede venir quien sea a vender corcho que no voy a cambiar, porque Francisco me ha demostrado. Entonces, todo eso al final son nexos de unión que vas haciendo por el camino y que para mí, en el mundo del vino es lo más importante, porque al final el vino sí, te puede dar algo de dinero y demás, pero es más que una empresa, es una forma de vida y al final tienes mucho más recompensa a nivel personal que a nivel económico siempre. Las personas que al final te acabas encontrando y lo importante que es. Pues sí, yo con José María también, cuando he tenido que dar alguna clase le he pedido información, o sea, es el primero que me ha escrito páginas y páginas y todo lo que necesites y siempre pues agradecidísima. Oye, hemos hablado de Artífice, nos vamos a Ignios, hablamos un poquito más, nos centramos en bodega. Bueno, Ignios, al final, lo que te decía, son 4 variedades, 4 parcelas, 4 vinos, salvo el dulce, que a día de hoy no lo hacemos, y el quinto vino, que es una parcela que ahora mismo va al Listán Blanco de Artífice. Esos 4 vinos salen de 4 parcelas, 4 variedades trabajadas por nosotros. Y bueno, al final son vinos súper sencillos porque es la parcela, es esa uva. Intentamos respetar al máximo esa viticultura, esa calidad de uva y no estropear en la bodega. O sea, al final poco más tenemos que hacer. A partir de ahí, es decir, un trabajo respetuoso en la bodega, de no estropear. No trabajamos con levaduras, no trabajamos con correcciones. Es decir, para mí lo importante es el viñedo, que es donde centramos el trabajo, está claro. Y ahí poco más. Es decir, sí es cierto que son vinos que no hay prisa, que nunca hemos tenido prisa por lanzar los vinos al mercado e intentar hacer lo mejor posible y hacer los vinos que más nos gustan. Y bueno, de estos vinos poco más, y al final son 4 variedades que, bueno, Bagoso y Jariego son quizás las tintas así como más a día de hoy famosas en Canarias por tirón un poco más mediático o de mercado, pero el Listán Negro es nuestra variedad reina, igual que la Listán Blanco, y son las que más esfuerzo ponemos, ¿no?, para hacer los mejores vinos. De resto de Ignios poco más, y Artífice, bueno, un proyecto piramidal, hacemos muchas más vinificaciones con todas las parcelas que trabajamos con los viticultores. Hemos sumado alguna parcela nueva con algunos viticultores que hemos ido sumando, sobre todo gente joven, que es lo importante. Tenemos gente de 35, 40 años que confían en el proyecto y están ahí con nosotros a full. Y trabajando viñas también nosotros, las que podemos un poco trabajar, porque al final la empresa ahora mismo somos 2 personas, y más en la situación que vivimos ahora es imposible incorporar más gente y no podríamos sumar mucho más viñedo. Entonces, bueno, no sé, poco más. Hemos plantado nuevos viñedos este año y el año pasado y el anterior en algunas fincas que tenemos más espacio, que es un poco el
el reto es ¿Qué manejar todo el viñedo que podamos. producción tienes? Porque nos lo preguntaban antes y ahora que estás Dime. hablando un poco de las fincas, ¿qué producción tienes? ¿Cuántas hectáreas trabajas y qué número de botellas más o menos? Porque nos lo preguntaba antes alguien. Vale, a día de hoy lo que trabajamos nosotros son 7 hectáreas con 2, pero una con, a ver, 1,4 son plantaciones nuevas, el Ujú, resto son las que son productivas. Y después en el resto de viticultores trabajamos, bueno, este año hemos sumado una finca de 2 hectáreas y media, pero alrededor de 7 hectáreas más. Que los rendimientos de Canarias son muy bajos respecto a que puede parecer, ¿no? Trabajas con 15 hectáreas y vas a hacer 150.000 botellas. No. Al final el proyecto está diseñado para hacer máximo 50.000 botellas, a partir de ahí no me da la gana de hacer más vino. aquí dicen que la Eh, guancha es toda tuya, ¿eh? No nos mientas. no, para nada, pero intentamos, es decir, hacer un proyecto lógico, con Ujú, sentido y que podamos defender, porque al final si yo tengo que dedicarme todo el año a vender, no puedo estar en el campo y hay cosas que yo no quiero dejar claro. de hacer. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ya vamos bastante con la lengua afuera, porque hay momentos en que alguna finca tenemos que sacrificar en algún trabajo y es la damnificada, pero a día de hoy con eso hacemos un proyecto de máximo 50.000, lo que hemos llegado son 40.000 botellas el año 2017, la 18-19 serán menos botellas, Ujú. pero tenemos bodega para hacer eso. A partir de ahí creo que el proyecto se podría desvirtuar porque no llegaría yo, no tendría capacidad para estar en tantos sitios a la vez. Y al final el mercado internacional te exige bastante implicación y hay que viajar mucho y tal, entonces no quiero llegar a ese extremo. Entonces creo que el proyecto a partir de ahí no puede crecer. Ujú. Y que bueno, que tampoco hay que perderse las ferias, ¿no? Y estas cosas, que también es importante estar. No, si las ferias son importantes es parte del trabajo, pero cuando tienes muchos mercados y tienes que vender bastantes más botellas de las que hacemos ahora, tienes que dedicar mucho más tiempo al mercado internacional, porque y no es lo mismo venderle a un mercado un palé que tener que venderle 4. Que si Ujú. para venderle 4 tienes que dedicarle mucho más tiempo al mercado y hacer muchas más acciones y demás. Ahora mismo sí, intentamos estar en las ferias importantes, en los eventos importantes y apoyar a los distribuidores, pero no podemos permitirnos el lujo de ir todos los años a Estados Unidos o a ir a Australia o ir a Japón. Entonces, eso, si tengo que hacer eso, en campo no podría estar. Oye, hay un debate sobre tu edad. No sé si quieres aclararlo o lo dejamos ahí, pero Ahí de, los ahí de, últimos ahí de, comentarios van en esa línea. Isma, tengo 34, no 40, ¿vale? Así que, y Tao, te acercas un poco más, bueno, te voy a considerar como amigo. No, 34. Oye, aquí preguntan que para cuándo el espumoso. Creo que era María José del Rincón de Nah. maravillosa, además. Mira, el tema del ancestral fue en el 17 que teníamos pues más o menos bastante uva y decidimos hacer alguna prueba con algunas parcelas, pero mi idea de la cabeza del tema del ancestral es si en algún momento tenemos una sobreproducción que no tenga donde fermentar un blanco o lo que sea, lo meto a botella y termino de fermentar ahí. Y la idea es un poco, tengo elaborados como, bueno, están aquí 150, 200 botellas de diferentes parcelas y en 2 años, en el 17 y en el 18. Y bueno, a veces degollamos alguna, un poco más por el juego que otra cosa, y por aprender. Al final tenemos que aprender muchísimas cosas. Pero bueno, no es una cosa, no es un producto que vaya a salir al mercado, ni mucho menos. Bueno, pero a veces hay que probar y hay que divertirse también y ver. Oye, ¿qué Sí. variedad es la que más te cuesta o la que más te gusta o esa que le tienes especial? No Es sé. la misma, todo eso es la misma variedad. Al final es la que más cuesta, la que más me gusta y la que más nos ha dado. Es decir, es el baboso negro. Y el que me conoce sabe que es mi finca. Es decir, es una parcela de 1 hectárea, bueno, 9.800 metros así de viña, que la cogí, fue donde empezó el proyecto y es la variedad que más nos ha hecho sufrir y más alegrías y más todo, ¿no? Pero es la variedad que muy poco productiva, se pacifica muy rápido, vamos, le gustan todas las enfermedades. Entonces es muy complicada, entonces es más un reto que un vino, ¿no? Ujú. Al final es una variedad que en Canarias, aunque existe trampa, porque al final no hay tanto viñedo plantado de baboso, igual que de vijariego, hay muchas más botellas que salen que la variedad que la uva que hay. Pero bueno, nosotros hacemos el vino de 1 hectárea y los rendimientos máximos que hemos tenido en el año 2017 fueron 2.750 botellas, si mal no recuerdo.
Y en la peor añada, que va a ser la 19, van a ser 600, no va a llegar a 600 botellas. Es decir, que te puede dar algo muy interesante en una añada muy buena, y en añadas complicadas pues te puede hundir en la miseria. ¿Qué Pero pasó bueno, el 19? Porque bueno, es un cúmulo de diferentes cuestiones. Es decir, en el 17 tenemos una sequía muy grande, un año muy, muy seco, con un adelanto de casi 3 semanas de brotación, y bueno, una ola de calor en el momento de brotación y demás, que adelanta todo el ciclo. Y bueno, en ese momento me la jugué, porque sí es cierto que en ese momento no usaba el riego de la finca. Es una finca que está plantada en el año 97 y tiene el riego por goteo puesto. Entonces, en ese momento yo me arriesgué a no regar, y el viñedo sufrió muchísimo esa sequía y retrocedió bastante. Se tiró muchísimo de las reservas, y ahora mismo es una viña que sigue recuperándose de esa sequía. No hemos tenido inviernos fríos, no hemos tenido inviernos lluviosos, entonces le ha costado un poco más. Pero bueno, estoy seguro de que volveremos a los rendimientos, para mí, normales, que podrían ser 2.000 botellas al año de esa parcela. Yo con 2.000 botellas estaría más que tranquilo. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa en 2020. Estuve esta mañana en la parcela dando azufre y no veía nada mal, pero no sé exactamente hasta dónde, porque es una variedad encima que el racimo es tan pequeño que hasta que no pase de floración y esté un poquito tamaño guisante, no podéis. no puedes evaluar, porque un día puede parecer que tiene mucho y otro día te puede hundir. Entonces, bueno, ahora mismo ya ni hago caso a eso, sino empezaremos la poda en verde ya, y después de floración pues ya veremos un poco lo que nos puede deparar. Pero bueno. Tú feliz con 2.000 botellas, pero a nosotros se nos quedan muy escasas, que lo sepas, que hay bofetadas. Ya es el vino que más nos ha dado de todo, ¿no? De reconocimiento, de visibilidad internacional, y es un vino que la gente, no creo que sea ni mucho menos un gran vino, pero sí es cierto que a la gente no lo deja indiferente. ¿Sabes? Un vino que te puede marcar un poco, y mucha gente me conocen por ese vino, ¿no? Es decir, al final es un vino que todo el mundo dice, oye, ¿y esto? ¿Sabes? Entonces, está bien eso, pero nos cuesta muchísimo producir una botella de esta variedad. Oye, pregunta a Julián que qué bebemos. Debe ser que se acaba de despertar y no se ha enterado. Vamos Nada, a refrescarse, lo que además yo sé que a tuvo, él le interesa. tuvo una noche larga. Julián tiene noches largas Y y pasa lo que últimamente pasa. las tiene muy largas. Sí, no, pero son interesantes, pero las tiene largas. Julián, el Molar 2016, Casa Castilla. Y sin meta 18 de Javi Rever, ese chico que conocemos. Eh, Julián anoche tuvo una charla maravillosa Con Juancho. con Juancho. Es que estamos recibiendo unas lecciones estos días. Yo hoy lo comentaba, digo, si tuviésemos que pagar por toda esta formación que estamos recibiendo y que estamos teniendo, vamos, que es brutal, brutal. Yo, de hecho, hoy les he dicho a mis chicos de la escuela, conectaros hoy porque la semana que viene damos Canarias. Digo, así ya tenéis la lección medio aprendida cuando demos. Esto es un lujo. Pues Y mira. dar las gracias a Bueno, vosotros que estáis dispuestos a colaborar y bueno, gente como sí. Julio también que lo hacen súper divertido, pero aparte muy didáctico y bueno, Se aprende muchísimo. Y al final yo también he seguido casi todos los directos de Julián, los de Fernando. Fernando O Mora, sea, vamos, es que son brutales, todos, la sí. verdad que es una pasada. Oye, nos metemos un poco en terrenos arcillosos. Cuéntanos un poco más sobre los suelos de Canarias. Vale. Yo te Porque hablo a mí me de... da un poco de rabia, ¿no? El hecho de que siempre hablamos de Canarias, vulcanismo, suelos volcánicos y tal, pero hay mucha variedad y tiene mucho que ver después en el desarrollo de los vinos. Haznos tú un poquito ese mapa y cuéntanos. Yo te puedo hablar de donde trabajo, porque al final Canarias es muy diferente entre las diferentes islas, y dentro de la misma isla hay muchísima diferencia. En Canarias, o en Tenerife, por así decirlo, podríamos hacer una división de dos partes, lo que es norte y sur, no tiene nada que ver, es totalmente diferente. Y dentro del norte pues tienes diferentes orientaciones dentro de cada DO, que al final las DOs tampoco se han hecho con un criterio, vamos a decir, técnico, para no entrar en otras cuestiones, pero vamos, en mi zona, o también, por ejemplo, Suertes, la parte este y oeste del valle no tiene nada que ver, y por eso también está un poco segmentado en variedades blancas en un lado y tintas en otro. Aquí en la zona noroeste, que estamos más al oeste de la Orotava, un poco a grosso modo tiene suelos un poco más arcillosos en las partes bajas, y suelos un poco más arenosos basalto en las zonas altas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay diferentes zonas que eso no se cumple. Es decir, nosotros, por ejemplo, el vino que hacemos de
Tierra del Trigo, que es un paraje de Artífice. Mm. Es un viñedo que está a 500 metros de altitud y es un suelo hiper mega arcilloso. Es decir, a esa altura en el resto de la comarca no hay arcilla, hay más arena. Entonces, dentro de la misma zona, a 10 kilómetros a 5 kilómetros de diferencia, hay unas diferencias abismales de los suelos. Entonces, hay muchísimo por estudiar, por investigar y por aprender. Yo ahora mismo, es decir, un poco, todos los vinos trabajamos siempre por separado, las parcelas, y te ves las diferencias que hay entre un listán blanco de una zona arcillosa, una zona arenosa, una zona más pedregosa. No sé, hay muchísima diferencia y la gente que ha estado en casa, salvo este año, que hemos vinificado un poco diferente porque teníamos que llenar algunas barricas y demás, siempre hemos trabajado todo por separado y ves las diferencias, tienes 10 listanes diferentes, 10 parcelas diferentes de listán, 10 vinos diferentes, que eso al final hacen un ensamblaje en un solo vino, ¿no? Entonces, cuando catas los 10 vinos, dices, pero ¿cómo es posible que este vino, que tiene una acidez increíble y es súper estrecho en la boca, muy fino, y hay otros vinos de otras zonas que son mucho más opulentos, que no tienen tanta acidez, pero que tienen una nariz increíble y que dan un poco más de estructura? Al final, lo que buscan cada parcela es algo diferente que den complemento a un vino final. Eso yo creo que todavía nos quedan como 15 años o 20 años que estudiar para intentar entender qué pasa, porque al final Canarias no hay nada estudiado en ese aspecto. Pero sí es cierto que las diferencias están. ¿Por qué son? Bueno, pues puede ser por orientación, por el suelo, por el viticultor, pues por diferentes motivos. Nosotros lo que hacemos un poco en los parajes es que esas zonas donde hay muchísima diferencia, la misma variedad respecto al resto de comarca, extraerlos de ese ensamblaje y hacerlos como vino de paraje, ¿no? Entonces, tiene sentido en la escalera de diferentes vinos y así lo hacemos. ¿Suelos volcánicos? Sí, pero hay muchísimo trabajo por hacer. Y Canarias sufre una reconversión varietal y nuevas plantaciones del 97 al 2006 o del 96 al 2006 en esos 10 años, y se plantó sin criterio, se plantó, pues bueno, variedades donde no tenían que plantarse, se metieron las variedades mejorantes, que también ya hablaba esta mañana Carlos de la calle de lo mismo, ¿no? En Rioja. Entonces, hay tanto que evolucionar que todavía somos unos niños, ¿no? Y creo que sí es cierto que dentro de 15 o 20 años, el trabajo que estamos haciendo ahora, espero que podamos reflejarlo en algún lado y que queden como legado, pero a día de hoy estamos en pañales. Esa es la realidad. Y además sois muy pocos los que seguís esta línea un poco más de mirar a la identidad, ¿no? Y de mirar Canarias. Tampoco hay tantos productores que ¿no? estén haciendo... Es que al final la identidad, es decir, yo creo que ni yo mismo en la bodega te puedo decir que este es el vino exacto de un listán negro perfecto. Es decir, eso no, yo no tengo ni idea. Así que la identidad de Canarias, ¿quién la sabe? Bueno, Pues más allá igual lo he dicho mal, hacia la calidad, ¿no? Los que habéis apostado por proyectos un poco más cuidados y un poco mirando hacia... Yo creo que en el mundo del vino a día de hoy, para lo que producimos en Canarias, que es muy poco, cabemos todo, pero sí es cierto que hay diferentes proyectos o diferentes, no sé cómo decirlo, es decir, diferentes líneas de trabajo que unas encajan más en el mercado actual y otras no tanto, que son a lo mejor un poco más en el mercado de hace 10 o 15 años. Desgraciadamente en Canarias todavía hay gente que busca copiar un vino de Rioja o de Ribera del Duero que tenía éxito, ¿sabes? Es decir, estamos muy... bueno, quizás nos avergonzamos un poco de lo que tenemos, ¿no? Es decir, queremos copiar al otro que es bueno y no nos damos cuenta que tenemos un material genético increíble, unos suelos increíbles y que se pueden hacer cosas vinazos. No van a ser los mejores del mundo, como decía antes, pero oye, ahí está el trabajo. Es decir, diferentes, ¿no? Que quizás es lo que demanda la gente a día de hoy, vinos diferentes de unas zonas a otras y teniendo condiciones tan singulares, es una pena que la gente siga mirando el copiar otros modelos y no el desarrollar el suyo. Ya, lo que pasa es que es más fácil copiar y vender un poco más barato y a lo mejor tienes éxito que generar algo propio, arriesgarte y marcarte un objetivo y tirar al objetivo ese. Si yo lo único que he hecho es fijarme un objetivo y decir quiero hacer esto, cueste lo que me cueste, lo voy a hacer. Tardaremos más o menos en llegar al objetivo, pero bueno, al final esto nadie dijo que fuese fácil. Hacer lo que hace otro y copiarlo, pues oye, no es tan difícil eso. Al final, si hay una receta, bueno, se podrá copiar y tal, pero siempre será una copia. Ahora, si ese es un vino, aunque no sea tan perfecto como esa copia, pero el mercado lo demanda y encima no hay quien te copie porque es único tu vino,
pues al final tendrás mucho más éxito a futuro. Sí es cierto que mucha gente ve esto como un modelo de negocio para ganar dinero, y en el momento de la construcción del boom y tal, mucha gente se metió en el sector y se dieron unas hostias como panes. Eso es así, hay muchas bodegas cerradas. Pero a día de hoy los proyectos que se sustentan y que se mantienen económicamente y que pueden evolucionar y seguir investigando y seguir trabajando bien por y para el vino, son pocos. O sea, al final es así. Nosotros hacemos un modelo rentable porque bueno, trabajamos mucho, tenemos buenos distribuidores, tenemos buenos clientes y al final, bueno, los vinos se venden y podemos seguir trabajando. Ahora, hay gente que hace cosas que al final, no, es que yo no vendo y tú vendes todo. Bueno, pues míralo, estudialo, intenta. Yo pasé mucho tiempo viendo qué hacían otros, ¿sabes? De los que tenían modelos de negocio que funcionaban, pues yo me fijé y de ahí siempre sacas cosas positivas que puedes adaptar a tu proyecto. No es copiar, es adaptar a tu proyecto Observar. cosas que otro hace bien. Pero es que hay gente que no tiene capacidad de observación, entonces al final, pues pasa lo que pasa. Oye, como te veo guerrero y con ganas de hablar, si te apetece, solo si te apetece, nos podemos reenganchar a un tema que sacaron anoche Julián y Juancho, que es Sin la de problema. Canarias. ¿Te apetece? La de Canarias. Si no pasamos palabra y voy a la siguiente pregunta, porque tampoco es cuestión aquí. No ¿Sí? tengo problema. Es decir, es decir, lo que tengo claro es que mi criterio nadie me lo va a cambiar. A día de hoy tengo la suerte de no deber nada a nadie, Eso sí. ni que nadie me haya hecho un favor que yo no pueda hablar ahora, ¿sabes? Que me comprometa, entonces puedo hablar sin problema. Sí, y los que me conocen saben cuál es mi versión. Es decir, a día de hoy, en un mercado globalizado donde todo el mundo busca cosas diferentes, nosotros lo que hacemos en una DO Canarias es aglutinar todo y hacer vinos que pierden identidad. Yo creo que cada isla tiene un sentido, cada zona tiene un sentido y cada persona tiene un sentido. Entonces, el que haga un proyecto de una finca, de un tema específico, con una variedad de ahí, tendrá más resultado que el que coja una uva de Lanzarote con una uva de La Palma, hecho en Tenerife, y a ver cómo tú le das razón a eso. Es decir, con esto que estoy hablando me voy a tirar muchos enemigos a la cara y que la gente me va a criticar, pero me da igual. Entonces, esa es mi visión, es mi versión, y yo creo que la DO Canarias a día de hoy, hace 15 años, podría subsistir, porque la DO Cataluña pues engloba a todo el mundo y está dentro que quiera estar. Pero sí es cierto que Penedès, por su especificación de Penedès, tendrá más potencia que la DO Cataluña. Entonces, aquí... Pero mira lo que está ocurriendo también, o sea, no le ha quitado Claro, lo que está ocurriendo. al final cada uno está donde quiere estar. Y a día de hoy estoy más por irme fuera de una DO que por entrar en la DO Canarias, ¿no? Pues Entonces, todos igual, ¿eh? No sé si es que solo tocamos a los del mismo clan, pero vamos, es que creo que hay no, que reflexionar sobre esto porque es tema recurrente en todas las charlas. La falta de actualización o de identidad de los viticultores con las DEOs. a ver, Jonathan, no me estés picando que... No, a ver, el tema es el siguiente, es decir, ¿por qué tienes que encorsetarse dentro de un sistema creado por y para? Porque al final quien crea una DO es el sector, pero el sector tendrá unos intereses dentro de esa DO. Entonces, al final, quien maneja esos hilos tendrá unos intereses que pueden tener sentido para un proyecto, pero con mi proyecto a mí no me representa. Es decir, a mí no si yo quiero hacer un vino del Hierro, voy al Hierro y lo hago. ¿Que el vino del Hierro me va a costar mucho más caro que hacer un vino aquí? Pues bueno, lo tendrá que asumir una botella. Ahora, no tiene sentido que yo coja una uva de Lanzarote con una uva de La Palma y en Tenerife haga un vino, porque a ver cómo defiendo yo eso. A ver, ¿a quién le explico yo que hago un vino que vale, no sé, 25 euros en un restaurante, que es con uva de La Palma y Lanzarote hecho en Tenerife? Y te van a decir, bueno, no sé, explícamelo. Sí, sí. Pero no, para mí no tiene sentido. Sí es cierto que hay bodegas que al igual tenían la bodega en un municipio y el municipio de al lado, que es otra DO, tenían una finca y no podían vinificar en esa bodega. Claro. Entonces, a lo mejor ahora, con el amparo de esa DO, tienen opción de meterlo ahí, pero mi opción hubiese sido hacerlo sin DO. Lo hago en mi bodega, lo descalifico y si no lo entro como calificado con una DO y lo hago sin DO. Entonces, al final, una DO tiene que estar para sumar, no para restar ni para ponerte unas esposas y decirte tienes que ir por aquí. Yo en mi bodega hago lo que realmente a mí me interesa como negocio. Es decir, cojo esta parcela, la vinifico sola, la elaboro sola, la embotello sola y numero el número de botellas para que mi cliente tenga la máxima información de saber que eso es de ahí.
y que es hecho por mí y de una forma. Lo que no puede ser es que hayan bodegas que traen una uva de un sitio, una uva de otro, y de 10.000 kilos de uva hacen 20.000 botellas de vino. No sé, creo que los números no salen. Pero bueno, no sé, cada uno... Yo creo que cada uno tiene que estar en el paraguas que cada uno crea, ¿no? Creo que muy claro. De hecho, es decir, estaba dentro de un movimiento un poco por la DO Tenerife y sobre todo para trabajar en los nuevos pliegos de zonificación y de un poco de acotar y que cada uno tuviese el nivel y la segmentación que quisiese, ¿no? Y si quieres hacer un vino genérico de Tenerife, lo puedes hacer como tú quieras dentro de la uva de Tenerife, y si quieres hacer un vino de Tenerife dentro de no sé qué y de un pueblo no sé cuánto, pues que tengas una segmentación y que tú puedas argumentarlo. Ahora, estamos en una misma isla que aún así el norte y el sur es un huevo y una castaña. Claro. Entonces, bueno, y si sumamos a eso la uva que viene supuestamente de una isla que La Mancha no es una isla, bueno, pues ya seguimos sumando cuestiones al vino de Canarias. Jo, tenía que haber empezado por esta pregunta, ¿eh? Te has venido arriba. Bueno. Oye, es que, ¿sabes vamos... qué pasa? No, ¿sabes qué pasa? Que realmente a los que nos dedicamos a esto y subamos la cuota gorda para que día a día esto se mantenga, nos jode. Ya. Nos jode porque al final yo sé lo que tengo, entonces me jode bastante Jodido. que otra gente haga... Es que tengo 10.000 botellas de X variedad y dices tú, ¿pero de dónde? Si no hay tanto viñedo en Canarias para eso. Ya. Bueno, pues pasa vamos nada. a echarle más gasolina al tema, que además te gusta la gasolina. Y esta pregunta le va a encantar a Tao, ¿vale? Nuestro invitado de esta mañana, que además sé que lo conoces, sé que es amigo, Carlos López de la Calle, nos ha dejado una pregunta para ti, que creo que va un poco en la línea, bueno, puede abrir otro de estos melones, y es ¿qué opinas sobre el sulfuroso? Así que... Bueno, a ver, si yo te digo, si se corta y quieres seguir, después enganchamos, a mí me da igual. Sí, tú tranquilo, sabes que aquí hay mecha para rato, que no tenemos problema por eso. Jonathan, no siga. Podemos enganchar con Julián y hacer ya todo un seguido. O sea, cambiamos de pantallas, sale aquí Julián y continúáis. El sulfuroso es un tema, a ver, yo creo que el sentido común tiene que imperar en cualquier proyecto, en cualquier empresa, es decir, en todo. El sulfuroso es necesario, es decir, al final es un conservante que se utiliza y necesitamos para que los vinos sean vinos. Entonces, el movimiento de vinos naturales, que es una moda, esto se va a acabar en algún momento. Es decir, yo considero que cuando yo quiero beberme un vino, quiero beber algo que sea placentero y que me haga disfrutar a mí y con quien me lo estoy bebiendo. Si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, de los vinos naturales, bueno, si tú me dices que tienes unos parámetros de pH, acidez, alcohol que son perfectos, te digo, no, si no utilices sulfuroso porque no lo necesitas. Es decir, con ese pH, esa acidez y ese alcohol y ese tanino, el vino nunca se va a oxidar. Vale. Pero como eso prácticamente no existe, salvo alguna rara excepción, necesitas sulfuroso. ¿Qué pasa con el sulfuroso? Que el sulfuroso es un producto que tiene un amplio rango de cantidad que puedes utilizar. Mira, está José María por ahí, que se acaba de unir. Perdona que te corte, perdona, pero creo que tenemos que saludarle porque además, Jolín, hoy hemos hablado un ratito de él. Dice que le han picado los oídos. José María, para bien, siempre para bien. Sí. Pues el tema del sulfuroso, es decir, depende cómo tú lo utilices. Al final, el sulfuroso es un tema que está muy de moda, pero es que dentro de una bodega puedes hacer cosas mucho peor que un sulfuroso en exceso, por así decirlo. Es decir, el sulfuroso, todo bien. Si lo usas en exceso, pues es una putada, porque al final vas a joder a la gente. Y el vino a lo mejor no lo necesita, pero en defecto, al igual el vino puede irse con una desviación bacteriana o lo que sea, a algo peor que utilizando sulfuroso. Entonces, ¿qué genera dentro de una botella un vino sin sulfuroso? Pues algo peor que si tuvieses pues 20 o 25 miligramos de sulfuroso. Nosotros, de la forma que elaboramos, pues no usamos sulfuroso en toda la elaboración. En la crianza depende de la barrica, del fudre, del hormigón, depende cómo esté el vino. Usamos métodos muy reductivos siempre y me gusta mucho la reducción. Incluso hay gente que ha venido a casa y que prueba el vino y dice, pero esto va a ser vino bueno algún día. Y yo, bueno, dentro de un año lo probarás, claro, porque son reducciones a veces demasiado heavy para
para catar vinos en rama, y si no estás acostumbrado, pues te pueden chocar un Vale. poco. Pero bueno, a partir de ahí, es decir, nuestros vinos al final salen con sulfurosos entre 30, 40, por ahí de total, 50. Pero que me da igual que sean 50 o 60. La cuestión es que el vino esté bueno y que envejezca bien. Y que si dentro de 10 años veo que los vinos no envejecen bien y es por un problema de no protección, usaré un poco más de sulfuroso. Así que eso no es mi problema. No soy talibán de los extremos, pero hay que usar la cabeza. ¿Por qué? Pues porque al final esto es una empresa y que como los vinos no los vendas, no cobras y no puedes pagar. Esto es así. Es decir, la parte romántica está muy bien. El talibanismo, cuando haces 3 botellas, está muy bien, pero cuando te dedicas a esto y cada día tienes que pagar por todo lo que haces y tienes que mantener empleados, tienes que mantener estructuras, es decir, todo eso hay que sacarlo de algún sitio. Y eso tiene que pagarlo el vino. Es decir, aquí yo antes metía dinero a la bodega de otras cosas, de los coches de carreras, de bomberos, no sé qué, pero ahora vivo por y para el vino. Entonces, es el vino el que tiene que sustentarme. Entonces, al final, si los vinos no están buenos y se venden, estamos muertos. ¿Qué pasa con el sulfuroso? Que hay gente que dicen, no, yo cero sulfuroso. A lo mejor los vinos tienen 10 de total porque puede generar un poco venido del viñedo y lo que genera la fermentación. Pero hay otras cosas, otros productos que te pueden alterar la polaridad del vino y hace que no se oxide, como puede ser la plata o, bueno, otras cosas. Entonces, al final esto hay que cogerlo mucho con pinzas, porque el tema sulfuroso es algo que estamos todos los días con él. Es decir, hay muchas conservas que llevan sulfuroso, batidos, las papas fritas, yogures. O sea, es un conservante que es necesario. Entonces, nos estamos metiendo al cuerpo a veces cantidades de sulfuroso muy superiores a los que nos podemos beber en un vino de nuestro perfil, o de un poco más de sulfuroso, que no tiene por qué ir mal. Pero no nos damos cuenta que en otros sitios tenemos más sulfuroso que lo que estamos bebiendo en un vino. Pero es un tema quizás súper al dente porque la gente le da juego. Y al final es como, ¿tienes sulfuroso? No, es que yo soy alérgico. Bueno, o no me gusta porque me sienta mal. Bueno, pues no vengas a mi bodega, ¿sabes? No pasa Ahí nada. va un poco la pregunta. ¿Por qué crees que se ha generado todo este debate en torno al sulfuroso, a los vinos naturales? ¿Por qué se ha pasado a ese extremo? Mira, yo creo que el mundo del vino es un problema grave, que a ver cómo lo quitamos, porque es un mundo súper elitista y siempre tienes que buscar algo en el que tú destaques frente al resto. Entonces, al final, ¿cuánto tenías sulfuroso? 20, 30. No, es que más de 20 ya me molesta. Entonces, claro, ¿cómo quedas tú frente al resto de personas que tienes tú en una mesa? O sea, es súper guay, ¿sabes? Y al final es lo mismo de siempre. Entonces, al final, es que no le veo yo sentido a todo esto porque es que no lo tiene. Es decir, el sulfuroso es necesario. Y al final, si un vino envejece mal, evoluciona mal y tira hacia otro sitio, si tira hacia, como dice ahora Tao, al etanol, bueno, yo qué sé, hay vinos con volátiles altas que no están malos, pero hay vinos naturales que son imbebibles. Imbebibles a un extremo que dices tú, no, es que me molesta hasta olerlo, entonces mucho menos me lo voy a poner en la boca. Hostia, si pagas por una botella de vino un dinero X, vas a cenar y al final te cuesta un vino, y encima son más caros que los vinos de nuestro perfil, es decir, es como encima es más caro, entonces, bueno, apaga la luz y vámonos, es que no entro en ese juego. Y al final, a veces mucha gente habla, no, es que las etiquetas de algunos vinos, pues mucha gente tiene etiquetas elitistas, no, pues a lo mejor me prefiero ir a un productor que sé que no va a fallar, aunque use un poco más de sulfuroso, que a un productor que no conozco y que haga un poco ese perfil natural, porque digo, hostia, si voy a pagar 50 euros por una botella de vino y no tengo ni idea de qué me puede pasar, y encima es un perfil natural, pues al igual prefiero pasarme esa parte e ir a una persona que hace un vino que digas tú, hey, perfecto. Entonces yo soy más de un perfil, yo uso sulfuroso y no soy de los que diga, no lo uso en toda la elaboración. Si en un momento determinado tengo que usarlo, lo voy a usar. Y si yo veo una barrica que por casualidad está un poco más expresiva, demasiado, como digo yo, folclórica, demasiado alegre, ahí corrijo porque sé que no está reducido, que ya empieza a oxidarse. Entonces prefiero corregir y me olvido de una desviación de esa barrica, ¿sabes? Pero bueno, nos quedan cada uno. dos. Cortamos y reconectamos, ¿te parece? Porque creo que esto no puede Venga, acabar. vale. Venga, Vale, conectamos enseguida.